Entonces vamos a comenzar por recursión lineal e iteración. Entonces, ¿cómo? Con ejemplos. La función factorial. Entonces, siempre traigo los ejemplos aquí, que me gusta más verlos aquí. Entonces tengo la función factorial. ah, Eso, aquí está. La función factorial, ¿cómo se la definen a uno? ¿Qué le dicen que es n factorial? Le dicen es, si cero factorial da uno y factorial de cualquier otra cosa da n menos uno factorial por n. Entonces, eso es lo primero que uno escribiría cuando escribe una función y escribiría esta función factorial de forma recursiva. Diría, si n es igual a cero da uno y si no, da n por factorial de n menos uno, ¿cierto? Y eh, puede uno ponerse a calcular escala, todas estas cosas. Les voy a traer esta definición, la pongo aquí, ¿sí? ¿Cierto? Y puedo calcular factorial de lo que quiera, factorial cero, entonces me va a decir que da uno y factorial de 5. Bueno, eso calcula recursivamente eso. Bien. Ese es factorial, una manera de escribir factorial. ¿Cómo se evaluaría factorial de 4? Entonces él dice factorial de 4, entonces según nuestro modelo, evaluaría el cuerpo. El cuerpo que dice, si es igual a ta, 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 ta. Entonces, si 4 es igual a cero daría uno y si no da 4 por factorial de 4 menos uno. ¿Cómo se evalúa un if? Un if primero evalúa el, la condición. 4 igual a cero y eso da falso. Entonces, como da falso, este if se reduce a evaluar la parte del else. O sea, va a decir, voy a hacer 4 por factorial de 3. Pero ahora, para hacer 4 ya está 4, ahora tengo que calcular factorial de 3 antes de poder multiplicar. Entonces, para hacer factorial de 3 él vuelve y reemplaza por este if 3 es igual a cero, ¿no? Y entonces le queda 3 por factorial de 2. Pero no puede hacerlo hasta que no termine de calcular factorial de 2. Y para calcular factorial de 2 le da 2 por factorial de 1. Y para calcular factorial de 1 le da 1 por factorial de 0. Y factorial de 0 le da 1. Y aquí en este momento ya puede empezar a resolver estas multiplicaciones y hacer esta por esta y luego multiplicar por este 2, luego por este 3, luego por este 4. Pero lo importante de este proceso es que fíjense que, digamos que si en la manera como se va evaluando, digamos que esto se va guardando en la memoria tengo que guardar, o sea, yo no puedo, cuando me hicieron una llamada factorial de 4 no lo he podido terminar porque no sé cuánto es factorial de 3. Entonces está pendiente calcular el factorial de 4 y ya estoy calculando factorial de 3. Ahora está pendiente calcular factorial de 2 y todavía no he calculado ni factorial de 3 y menos factorial de 4. O sea que en la memoria tengo que ir guardando todo lo que me falta por hacer. Todo esto me falta por hacer hasta que puedo empezar a hacer las multiplicaciones, uno por uno, uno, por este 2 da 2, por este 3 da 6, por este 4 da 24 y después de varios pasos esto da 24. Entonces, sí. 4 igual a 0 es el 4 que se usa la función factorial, ¿verdad? Sí, es este argumento que llamaron aquí. Por defecto es el n, pero aquí lo llamé con 4. ¿Sí? Luego es con 3, luego con 2, luego con... ¿Listo? Bien. Entonces, lo importante es ver que este es el proceso computacional que se generó para calcular 24. Y en el proceso fuimos guardando en la memoria todo lo que me faltaba por hacer, porque el llamado a factorial se producía antes de yo haber podido calcular la anterior. Entonces todo eso va quedando como pendiente por hacer, hasta que puedo empezar a hacerlo y lo hago. Perdón. Entonces, eh, ese es el cálculo de factorial. Otra persona dijo, no, yo voy a escribir factorial, yo no, por no sé por qué yo lo voy a escribir de otra manera. Y lo escriben de esta manera que está aquí. Que la vamos a llamar desde el principio factorial iterativo porque se van a dar cuenta que es como una iteración. Este. Escribe el factorial así.
Dice, vea, yo para calcular el factorial de un número, lo que voy a hacer es, bueno, voy a definir una función auxiliar, aquí ya las muestro, y voy a llamar a esa función auxiliar con, los valores 1, 1. Una función auxiliar que tiene dos argumentos y me piden calcular el factorial de n, yo voy a llamar con ese contador en 1 y con el producto en 1. Básicamente, esta persona está pensando como piensa uno las iteraciones. Ah, para calcular el factorial voy a tener un estado, voy a tener un contador y voy a tener el producto que llevo hasta ese momento. El contador lo empiezo en 1, entonces el producto va en 1. Cuando el contador lo subo 1, el producto va a ser 2. Si el contador lo subo a 3, el producto va a ser 6. Y así voy a hacer, ¿qué es lo que haría uno con un while? Iría calculando eso. Eso es lo mismo que está tratando de escribir el que escribió este código. Solo que esa etapa iterativa la va a llamar como una función. Es mi etapa iterativa a partir del estado 1, 1. Y con ese estado, entonces empiezo a calcular. Entonces pregunto, ¿estoy en el estado final? O sea, mi contador ya pasó de n, o sea, es n más 1. Entonces, sí, sí, entonces ya en producto tengo calculado n factorial, entonces devuelvo producto. Si no, entonces hago una etapa de iteración. ¿Y qué hago en esa etapa? Calculo el nuevo contador, va a ser contador más 1, actualizo mi producto, va a ser lo que llevaba en producto por el nuevo contador, el contador. ¿Sí? Esa es la misma que una iteración con un while, solamente que aquí no hay while, entonces la escribo así. Mi etapa iterativa la describo con una función que dice, si tengo que terminar, termino dando el resultado, si no tengo que terminar, hago una etapa de iteración y digo cómo se actualizan los parámetros de esa iteración, mi contador y mi producto. Y se los mando como parámetros de mi función. Entonces mi función está todo el tiempo calculando el nuevo estado y cuando llegue el estado final, entrega un resultado. A esa llamamos fact, también fact. Vamos a definirla. ¿Cierto? Y puedo hacer lo mismo que hice ahorita, factorial. Ah, le puse el mismo nombre. Luego ya el fact que había allí, ahora ya no es ese, sino este, pero bueno, no importa. Fact de 0, pues va a dar 1. Fact de 5, pues va a dar 120 y así sucesivamente. Y si queremos ver exactamente cómo se producen los cálculos, entonces nos venimos para acá. Entonces, ¿cómo se evalúa fact de 4? Entonces uno ve el cuerpo fact de 4, lo que hace es llamar a factorial iterativo. Ah, hay una diferencia entre esta de aquí. Hay una diferencia entre esta de aquí y esta de aquí. Es que aquí en factorial iterativo no está la n, porque la n estaba aquí afuera. ¿Sí? Pero bueno, grosso modo no va a haber gran diferencia en el resto. Entonces llama a factorial iterativo 1, 1. El 4 viene global. Ahí está el 4. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pregunta si el contador es mayor que n. El contador aquí es 1. Entonces pregunta si 1 es mayor que 4 y si no, llame factorial iterativo. Entonces, evalúa la condición 1 es mayor que 4, no. Entonces queda con factorial iterativo 2, 1, 4. Nuevo contador, contador por producto y el n. Si 2 es mayor que 4, no. Entonces llama a factorial iterativo de 3, 2, 4. Si 3 es mayor que 4, no. Entonces llama a factorial iterativo de 4, 6, 4. Si 4 es mayor que 4, no. Entonces llama a factorial iterativo de 25, 24, 4. 5 es mayor que 4, sí, entonces devuelve 24. Entonces devuelve 24. ¿Qué diferencia hay entre este proceso y el anterior? Entonces fíjense que aquí, cuando él vuelve y llama factorial iterativo, no hay nada, no hay ninguna cosa acumulada que hacer con el resultado. El resultado viene aquí adentro. 3, el 4, el 24, todo viene aquí adentro. El día que él ya terminó, ya mi iteración terminó, entonces devuelve lo que ya va en producto. No hay que guardar nada en la memoria para ir calculando después. Si miramos los dos al tiempo, entonces este es el proceso del primero. Fíjense que la memoria iba creciendo. Si lo hubiera hecho factorial de 10, esto hubiera crecido hasta 10 y luego se empieza a bajar para multiplicar. Si yo le digo aquí factorial de 10, siempre está en la pinta. Hace un if y el factorial, un if y el factorial, un if y el factorial. O sea, la memoria que se usa para calcular factorial de 4 en este caso es una memoria constante. Solo necesito esta filita.
En cambio, aquí la memoria va creciendo. Si me dicen factorial de 100, tendré que guardar 100 cosas para poder después desenvolver eso. Aquí no. Aquí solo voy guardando esos tres parámetros, y al final, cuando sea el caso 100, devuelvo el que esté en producto y se acabó. Entonces, son dos funciones que calculan la misma función, pero con procesos diferentes. Y las dos son recursivas porque las dos se llaman a sí mismas. ¿Sí? Porque ser recursivo es una característica, llamémosla sintáctica. Si una función para resolverse se llama en el cuerpo a sí misma, es una función recursiva. Pero hay una gran diferencia entre los procesos. El proceso, en este caso, ¿cuánto se demora esta calculando factorial de n? Se demora, digamos, como n pasos para llegar a desenvolverlo todo y n pasos multiplicando, que da como 2n pasos más o menos para calcular eso. Esta demora 2n pasos, ni siquiera, también, o sea, dos, dos por cada uno, dos, digamos, es tan parecido a n, mejor dicho, más o menos lo mismo. Pero en la forma, aquí hay una expansión de la memoria para guardar un poco de cosas y luego una contracción de la memoria para dar el resultado, mientras que aquí la memoria permanece constante, la forma de la memoria. Y en espacio, entonces aquí tienen que guardar, tiene que haber, si el factorial era de 100, tiene que haber, guardar 100 cosas en memoria antes de poder responder. Aquí solo guarda 3 cosas en memoria todo el tiempo, 3 resultados de memoria, 3 resultados de memoria, hasta que responda. O sea que aquí el espacio es constante, mientras que aquí el espacio es lineal en función de n. Por eso, a este tipo de recursión se llama recursiva lineal, porque produce un uso lineal de la memoria. En cambio, a esta se le llama iterativo lineal. Iterativo porque la memoria es constante, la memoria que uso es constante, o sea, uso lo de 3 variables que puse o de otro 2, y es lineal porque el tiempo es lineal. O sea, el lineal viene del tiempo y el recursivo viene de que tengo que guardar en la memoria cosas, mientras que el iterativo viene de en la memoria solo guardo un número constante de cosas siempre. La memoria no se crece con el tamaño del problema. O sea, yo puedo calcular mucho más fácil factorial de lo que sea iterativo que recursivo, porque en recursivo necesito más memoria, necesito guardar un poco de cosas, en iterativo no. Pero las dos se escribieron de forma recursiva. ¿De acuerdo? Pero los procesos que ya generan son diferentes. O sea que un proceso sea recursivo es diferente a decir que una función es recursiva. El hecho de que una función sea recursiva no implica que su proceso interno sea recursivo. Puede ser un proceso iterativo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues cuando a uno le decían es que las recursiones son más costosas, pues son más costosas si no empaquetan una iteración. Pero si empaquetan una iteración es tan costoso como un wait. O sea, no es que hacer cosas recursivas sea caro, ¿no? Se puede escribir recursivamente iteraciones y no tiene problema. No está, no está, no está haciendo cosas, digamos, más costosas. Pero sí es un poco más costoso resolver factorial de esta manera que resolverlo de esta manera. ¿Listo? Todo lo que ustedes, el mecanismo por el cual ustedes fabrican sus while para resolver iterativamente cosas, puede ser encapsulado en recursiones. ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes dicen, voy a resolver mi problema tal y lo quiero iterativo, entonces se inventan una función interna que se llame etapa iterativa y lo que piensan es cuáles son mis estados en mi iteración. Y esos estados se convierten en los parámetros de su función de iteración. ¿Y qué hacen en su cuerpo? Preguntan si estoy en un estado final, o sea, ya tendría que parar el while. Cuando usted le pone while tal cosa, cuando tenga que parar el while, le ponen esa condición aquí, entonces entrega el resultado que tiene que entregar. Y si no tiene que parar el while que ustedes tienen en la cabeza, entonces llaman a una etapa de iteración actualizando los argumentos que tienen que actualizar y ya. O sea que si, digamos, para resolver un problema iterativamente a ustedes solo se les viene a la cabeza un while, pues eso no es problema, eso puede convertir en una recursión con este método. ¿De acuerdo? No tiene que siempre haber una función auxiliar, sino que estoy pensando es en, estoy pensando es en, si a usted solo se le viene a la cabeza cómo hacerlo con un while, yo le estoy diciendo entonces, vea, volverlo iterativo, recursivo, es hacer solo eso.
Entonces, en el método sí habría una interna que dice cómo es la etapa de iteración y un llamado. Esto es como inicializar las variables y esto es como hacer la recursión, hacer el while. ¿Sí? Entonces, es una manera metódica de hacerlo, pero no tiene que ser así, podría no tener una función interna. De hecho, ahorita vamos a caracterizar qué es lo que algo hace, qué es lo que hace que algo sea iterativo y qué es lo que no. Entonces vamos a ver que hay una condición sintáctica que me permite saber si es iterativo o no. ¿De acuerdo? Y después la revisamos aquí y vemos que aquí se va a cumplir. Bien. Eh, como ejercicio, o sea, como ejercicio vamos a hacer ahora. Entonces vamos a hacer un ejercicio que consiste en lo siguiente. Tengo dos versiones para sumar dos números. Obviamente usted, pero ya está la suma, ¿no? Pero voy a hacer unos programas para sumar dos números. Ya los voy a mostrar allí. Y con esas dos versiones queremos averiguar, evaluar suma 4 5 y que ustedes, como resultado de ese ejercicio que van a hacer ahí a mano, no necesitan tener el computador, porque tienen el computador, ponen el computador, pero el proceso no lo van a ver en el computador, les va a tocar verlo un poco a mano. Eh, entonces van a responderme si esos procesos son iterativos o son recursivos lineales o qué son. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar de grabar